a ver si podemos traer a la memoria los nombres de la iglesia del Señor. Hay figuras, hay imágenes que se refieren a la iglesia del Señor. Por ejemplo, la familia. Pablo usa el ejemplo de la familia para referirse a la iglesia. Una familia. En el Nuevo Testamento habla de la iglesia como un templo. Habla de la iglesia de un ejército. El ejército de Dios aquí en la tierra. Porque estamos en una batalla. En una batalla constante. ¿En cuanto a qué? ¿Podés responderme? El enemigo, Satanás, nuestra propia carne y el mundo. Tenemos tres enemigos principales con quien tenemos que luchar. Y el peor de los tres es uno mismo. Uno mismo. No debemos engañarnos que Satanás es peor que uno mismo. No. Nuestra lucha contra la carne es fuerte. Satanás siendo uno solo y no como Dios en todos los sitios a la vez, omnisciente, ¿verdad? Omnipresente, Satanás no es así. Entonces no puede estar aquí en Logroño y también en la China. Puede estar aquí y en la China, pero aparte, ¿verdad? Pero no puede estar contigo y conmigo a la vez. Entonces mi peor enemigo no es el enemigo, más bien mis propias debilidades. Pero la iglesia se refiere a un ejército y una novia. ¿Por qué una novia? Ahí le está la novia de Cristo. Sí, Cristo compró, ¿verdad?, la iglesia con su sangre. Hemos tocado eso ya. Y eso es importante recordar. ¿Y cómo se prepara la novia para su boda? Una boda normal. Se prepara, ¿verdad? Si es una iglesia, si es en alguna parte especial, en el parque, la novia se prepara muy bien, ¿verdad? Hay una inversión ahí, ¿verdad? Hay tiempo ahí. Hay que pensarlo bien. Cuando hay un matrimonio y la novia se prepara bien. Nosotros somos la novia de Cristo. Algún día nos va a llamar a su presencia. Y va a haber esa boda. Y esa cena también. Va a haber un momento muy especial, todo escrito aquí en la palabra de Dios. Pero la iglesia también se llama una novia. Y aquí Pablo va a resaltar algo muy especial. Cada figura tiene su importancia. En 3 de las cartas de Pablo, Paulinas, el apóstol menciona a la iglesia como un creyente y en cada porción sobre el cuerpo. Pablo resalta 3 verdades importantes: la unidad, la diversidad y la madurez. Y eso es donde se encuentran esas 3 porciones cuando él habla de la iglesia. Y lo que debemos entender y lo que vamos a estar viendo nosotros en esta mañana es la unidad. Después el otro domingo, diversidad. Otro domingo, la madurez. Pero en Romanos se encuentran las mismas ideas del apóstol Pablo. Y eso es lo que tenemos que entender. Pablo está escribiendo ¿a quién? ¿A una iglesia buena, sin problemas? No. ¿Existe una iglesia sin problemas? No. Porque solamente tenemos que ver en el espejo y ver cuál es el problema de la iglesia. Nosotros mismos. ¿Verdad? Por ser pecadores. Ninguno es perfecto. Y por eso tenemos que luchar fuertemente para la unidad. ¿Verdad? Buscando la unidad. No es fácil tener unidad. Y es exactamente lo que Satanás odia. Él odia la unidad. La unidad en el matrimonio. Por eso hay tantos divorcios, porque el enemigo está buscando cómo destruir la institución de Dios. La primera, en cuanto al matrimonio. Y en cuanto a la tercera institución, la iglesia, también el enemigo busca cómo destruir la unidad en la iglesia.
Por eso tenemos que estar orando, pendiente, apoyándonos unos a otros. Porque tenemos un gran enemigo que quiere destruir, ¿verdad? Lo bonito que es el tiempo de oración. Lo bonito que es tener un café juntos. Lo bonito que es abrir todos juntos por igual la palabra de Dios. Eso es importante, la unidad. Y es exactamente lo que tenemos que hemos visto durante todo el libro. Y es importante notar eso cuando vamos a tocar ahora los dones espirituales. Porque hubo y hay hasta el día de hoy mucha ignorancia. Vamos a notar aquí en capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es la misma idea que encontramos en capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué sabía el apóstol Pablo? La tendencia del ser humano de no adquirir el conocimiento adecuado para conducirse. Ahora, cuando tiene que ver con cosas como trabajo de construcción, yo tengo mucha ignorancia, ¿verdad? Por ahí José me puede estar viendo y riéndose. Fíjate de ese tío, ¿verdad? No sabe, es ignorante en cuanto a la construcción. Otro que hemos tenido aquí, bueno, el mismo José también en cuanto a mecánica, ¿verdad? ¿Qué más? Trabajo. Cosas así. Yo puedo cambiar el aceite, ¿verdad? Quitando el filtro. Bueno, hacía eso en Venezuela, pero aquí no tengo oportunidad para hacerlo. Prefiero pagarlo. Bueno, soy ignorante en cuanto a la mecánica, ¿verdad? Pero todos por igual aquí en la iglesia, en Cristo Jesús, debemos adquirir el conocimiento. ¿Sabe lo que hace la ignorancia? La ignorancia es parte de la confusión que existe en la iglesia. Y cuando hay confusión en la iglesia, hay presta para división. No sé si me explico. Cuando hay ignorancia reinando entre los hermanos, uno puede ponerse de pie aquí diciendo tal cosa, porque es lo que él sabe, el otro sabe otra cosa y se pone de pie aquí, y hay seguidores de este y hay seguidores del otro. Pero los dos son ignorantes en cuanto a lo que tiene que ver con la totalidad de la palabra de Dios. Es fácil resaltar una cosa aquí y resaltar otra cosa acá. Y puede ser que tenga razón en parte las dos personas. Pero es lo que causa división. Y en un contexto de desorden y división, Pablo va a mencionar ahora los dones espirituales. Y comienza diciendo, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Tenemos que entender lo que significa don espiritual, ¿verdad? Pero vamos a ver el bosquejo de lo que vamos a ir tocando en esta mañana. Vamos a tocar la unidad, versículos 1 a 13. Ya hemos visto, vez tras vez, el desorden y las divisiones en la iglesia de Corinto. En esta sección, Pablo va a resaltar 4 verdades que debemos emplear, tener pendiente y gobernar nuestros pensamientos y actitudes en cuanto a los dones espirituales. Y esos son los 4. ¿Qué tenemos en comunión nosotros en cuanto a la unidad y en relación con los dones espirituales? Confesamos tener un mismo Señor, que vamos a estar viendo eso, versículos 1 a 3. Dependemos del mismo Dios, versículos 4 al 6. Y luego en los versículos 7 al 11, ministramos en y al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y número 4, hemos recibido el mismo bautismo del Espíritu Santo, que vamos a tocar también. Pero todo dentro de un contexto de divisiones y desorden. Pablo no está tocando principalmente los dones para enseñarnos cuál don que tenemos.
Él solamente va a mencionar los dones que existen. En total hay como 19 dones que existen en las 3 porciones que hemos visto en la parte de atrás. Aquí. En total hay como 19 dones u oficios en cuanto a lo que el Espíritu Santo ha repartido. Mal hecho. Ok. Muy bien. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, inconversos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces todos nosotros, antes de conocer a Cristo, tuvimos un ídolo por ahí, ¿verdad? Mi propio ego, mi propio orgullo, mi propio conocimiento, mis propios deseos o cosas materiales, todo el mundo por igual. Tenemos ídolos y ese ídolo es antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo llegue a ser nuestro Señor. Eso es igual para todo el mundo. Versículo 3. Por tanto, os hago saber, hermanos, no quiero que os ignoréis, pero ahora Pablo dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien. Versículo 1 es interesante, no está aquí, pero he puesto aquí en mis apuntes. Cuando dice ahí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el idioma original, la palabra don o dones no se encuentra. Tiene que ver con cosas espirituales. La palabra ahí es espirituales. Pero el contexto presta para poner la palabra don en la traducción. Entonces, cuando Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de cosas espirituales. Da igual, con la palabra don o sin la palabra don, porque tiene que ver con cosas espirituales. Lo que tiene que ver con lo que somos en Cristo Jesús. Y él va a mencionar los dones más adelante. Pero es importante saber que Pablo está atacando lo que causa división en la iglesia, confusión e ignorancia. Cristo no es únicamente el Salvador, pero también versículo 3 debe ser nuestro Señor. ¿Es Él tu Señor? Señor en todas las áreas de tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar. Él es Señor sobre lo que entra por esa puerta del oído, por esa puerta de los ojos. Él es Señor de tu manera de presentarte ante el mundo. Señor debe ser Cristo en todas las áreas de la vida. Debemos averiguar todo, ¿verdad? Señor, guíame en lo que debo pensar en cuanto a X cosa. Mis estudios, mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mi vecino o mis vecinos. Él es tu Señor en cada área de la vida. Entonces es lo que Pablo está resaltando. Si todos tenemos a Cristo como Salvador y Señor, estaremos en unidad como Cristo oró en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Él oró por la unidad entre los hermanos. Debe ser también nuestra oración. Por el tiempo no voy a leerlo, si quieres anotarlo. Esta fue la oración de Jesús. Él oró por la unidad. Y por supuesto, lo que podemos hacer nosotros es no ser ignorantes, ¿verdad? Y adquirir más conocimiento de Dios y de su palabra para estar juntos en armonía. Eso es bonito, es lo que por la cual Cristo murió y derramó su sangre. Derramó su sangre por la iglesia. Así debemos orar, porque así debemos orar también, porque
Porque el enemigo odia de nuevo la unidad. El enemigo odia la unidad. Y debemos estar orando por eso. Versículos 4 a 6. Ahora bien, hay diversidades de dones. Ahora sí, la palabra ahí está. Gracia, dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Confesamos tener el mismo Señor. Jesucristo murió por ti. Él quiere ser tu Salvador, pero también Él desea ser tu Señor. Si estamos en Cristo, tenemos el mismo Salvador y el mismo Señor, todos por igual. Pero también debemos depender del mismo Dios. ¿De qué tú dependes? Bueno, puede ser de Cáritas. Yo dependo de Cáritas para poder sobrevivir. Cuando hay muchas cosas ahí disponibles, ¿verdad? En medio de todo eso, debemos depender de Dios. El seguro, la salud. Creo que Jonathan tocó algo de eso el miércoles pasado en cuanto a la oración. ¿A quién llegamos primero cuando hay X situación? ¿Llegamos directamente a fulano de tal, a tal institución, o llegamos directamente a Dios? Padre, algo me ha ocurrido, algo me ha tocado, algo ha pasado, ha venido a mi vida. Ayúdame a entender, guíame, diríjame, ayúdame, auxilio, socorro. Debemos llegar a Dios en primer lugar y mostrar. Y Él puede dirigirnos a una hermana, o una hermana, a otra cosa, ¿verdad? Pero nuestra dependencia debe estar completamente en Dios. Diferentes dones y maneras de trabajar en la obra de Dios, pero tenemos el mismo Dios. Y voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 13, que tiene que ver con su obra en nosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y eso es importante entender. Si Dios está obrando en ti, Él está inquietándote de algo. Como hemos hablado la semana pasada, ¿en qué Dios está inquietándote? Una hermana me dijo esta mañana, he tomado la decisión de seguir asistiendo y ser fiel a Dios. Es Dios que está obrando, inquietando. Otros nos dicen, Dios me está inquietando en cuanto a X cosa. Y es nuestro deber dar recursos, enseñanzas, preparación, ¿verdad? Para poder entrar en ese trabajo en el cual Dios está inquietándonos. Y eso es lo que viene de parte de Dios. La fuente de los dones es Dios. El área de administración del don es de Dios. Y la energía para usar el don viene de Dios. Y antes de entrar en el tercer punto, y no pienses por estar tan pronto en el tercer punto que voy a terminar pronto. Tengo hasta las 12:15. Ahí está vuestro ánimo. Ese tío va a terminar a las 12:15. Pero esa parte que acabo de leer es lo que Pablo está resaltando. Menos importante para Pablo es la lista de dones. Lo importante para Pablo es que no seamos ignorantes en cuanto al uso de lo que Dios te ha dado a ti y a nosotros como equipo, como cuerpo de Cristo. Él está más apuntando unidad. Entonces por ahí, cuando vamos a mencionar algunos dones,
No debemos quedarnos ahí pensando, bueno, y eso, y lo otro, y lo otro. Todo debe ser para la gloria de Dios. Y no debería existir jactancia, orgullo, ni competición entre hermanos en cuanto a los dones. Tú no tienes nada y yo no tengo nada que no ha venido, salido, dado de parte de Dios. Y listo. En cuanto a los dones, es como la muerte. ¿Cómo te vas de aquí en la muerte? ¿Con tu coche? ¿Con tu casita aquí en la tierra? ¿Con tu casa vacacional en la playa Somo? Nada. Entramos pelados, salimos pelados. Entonces, si tú has recibido algo, y si estás en Cristo, tú has recibido algo de parte de Dios. Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene una función, tiene una habilidad espiritual, tiene un don. Ahora, versículos 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y también versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Cómo vamos a entender toda esa lista? Hay que entender esa lista en comparación a las otras listas que Pablo mencionó en Romanos y en Efesios. No se puede aislar un versículo del todo y decir eso es la verdad en todos los sitios. Eso es lo que hacen las sectas. Sacan un versículo, montan una teología y comienzan a divulgar sus mentiras. Que no seamos así. Por eso Pablo comenzó diciendo que no quiero que ignoréis de esas cosas, las cosas espirituales. Ahora, los dones han sido dados para el bien del cuerpo y no para tu placer, no para mi placer, no para promoverte ni promoverme, sino para prosperar el bien del cuerpo. Es lo que debemos entender. Mire el don que tiene fulano y tal, mire el don, mire la habilidad, mire esa habilidad espiritual que tiene fulano y tal. Si la luz resplandece sobre uno en particular, esa persona no está haciendo bien, porque es para el bien del cuerpo, para la gloria de Dios. Cuando aceptamos y usamos el don con humildad, tendremos armonía en el cuerpo, la iglesia. De nuevo, dentro del contexto de divisiones y desorden. Al interpretar algo, ¿dónde estoy? Y estoy primero a los Corintios. ¿Cuál es el enfoque? Divisiones y desórdenes. Ahora, ¿cómo entran los dones en ese contexto? Hay que entenderlos, los dones, dentro del contexto de primero a los Corintios. Es todo el libro. Tenemos una lista de los dones, lo que hemos mencionado ya aquí en capítulo
12, versículos 8 a 10, versículo 28, Efesios 11, 4, 11, y luego Romanos 12, 6 al 8, en total 19 dones y oficios. Pero vamos a comenzar con versículo 28, voy a leerlo de nuevo. A unos puso Dios en la iglesia primeramente, es una palabra muy importante, primeramente. Primeramente, apóstoles, con quien trabajó Jesús para iniciar su iglesia, con los apóstoles. Él estaba ya preparando hombres para encargarse después de su salida, su regreso al cielo, para iniciar el trabajo, ¿verdad? En establecer la iglesia. Cristo es el fundamento, pero Él no comenzó ninguna iglesia. Él preparó hombres, preparó personas para encargarse de lo que venía después de su salida. Salió Él, vino el Espíritu Santo para morar en ellos y así comenzar la iglesia del Señor. Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Estaban ahí esperando, orando, esperando la promesa del otro Consolador. Entonces eso es muy importante entender en cuanto a lo que estamos por leer y estudiar aquí. Versículo 28. Ya hemos tocado el tema de los apóstoles y profetas cuando estudiamos capítulo 9, versículos 1 al 6. Que eran dones necesarios en establecer la institución de la iglesia y cuando no estaba escrito el Nuevo Testamento. No tenían ellos un manual. No sabían cómo conducirse. Cristo estableció apóstoles para iniciar la iglesia. Luego, al terminar el Nuevo Testamento, ya tenemos el manual para orientarnos. Algunos han puesto los dones en 3 categorías. Los de señales, los de la lengua o hablar, o la palabra, y los de ministerio y servir. Y es lo que vamos a estar viendo por un momento aquí en esta mañana. Primeramente, los de señales, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades y milagros. Dios usó las señales para probar o acreditar 2 cosas: su mensajero y su mensaje. De nuevo, antes de tener que escrito el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos si eso es de Dios o no? Ellos no tenían el manual y decir, bueno, tú estás diciendo algo en contra Tito capítulo 3. Ellos no tenían el manual. Ellos no podían probar algo que el apóstol o alguien que estaba predicando diciendo. Entonces fueron los apóstoles y los profetas que Dios usó para hablar con ellos, y ellos comenzaron a, por supuesto, mandar sus cartas, escribir cartas y todo eso. Entonces todas esas fueron señales para acreditar, para probar su mensaje y su mensajero delante de las personas. En cuanto a ver si estoy ahí. En cuanto a lenguas, la palabra griega es glosa, y eso es sumamente importante porque se refiere a un idioma conocido y hablado en una población o etnia. Es como español, chino, francés, inglés. ¿Qué más hay? Portugués. Un montón de otras cosas, otros idiomas, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos hablaron otros idiomas, en lenguas hablaron otros idiomas. Porque ¿qué estaba pasando ahí en ese momento? Celebrando una fiesta y venía de todas partes de otras naciones y hablaron otros idiomas. Y cuando llegaron ahí, la prueba es que, ¿por qué escuchamos a ellos hablando nuestro ¿qué? Idioma, nuestra lengua?
Entonces, eso no está hablando de idiomas o una manera de hablar angelical de los ángeles, no. Está hablando de idiomas. Y eso es sumamente importante. Pablo dice que no os ignoréis, hermanos, acerca de las cosas espirituales en cuanto a las lenguas. Y la interpretación de lengua, los que sabían ese idioma, fácil. Vienen algunos hermanos, tuvimos un pastor de Estados Unidos el principio de julio y él predicó, yo estaba aquí interpretando, ¿verdad? Dando el mensaje en español. Ahora sanidades. Dios sigue sanando según ¿qué? Su voluntad. Su voluntad y en respuesta a oraciones. ¿Dios va a sanar todo el mundo? ¿Existe el don de sanidad? Cuidado. ¿Existe sanidades? Yes. Yes, de inglés, que significa sí. Significa que existe sanidades. ¿Existe el don de sanidad? Si existiera el don de sanidad, porque esos hermanos, para no llamarlos otra cosa, no pasen por todos los hospitales y sanar todo el mundo. El don de sanidad ya no existe, porque era un don para acreditar el mensajero y su mensaje delante de la población, porque no estaba escrito todavía el manual, el Nuevo Testamento. ¿Dios sana hoy en día? Sí, por supuesto. Por eso oramos, ¿verdad? Estamos orando por muchas cosas que en este mundo pecaminoso, en este mundo caído, no anda bien con nuestra salud y con la salud de otros. Pero es según su voluntad, para su honra y gloria, si Él va a sanar o no, ¿verdad? Porque su plan es mejor que el plan nuestro. Milagros. Es muy interesante. ¿Dios sigue haciendo milagros hoy en día? Sí. A ver, si Dios está haciendo milagros según lo que dice la Biblia de milagros. Dios sigue haciendo milagros todos los días y el mayor milagro es la salvación de un ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay una pista ahí? Sí, ahí está la pista. Porque la salvación viene de ¿quién? De Dios. Es lo que dijo Jonás. La salvación es de Jehová. Es de Dios. Si Dios no actúa, el hombre no va a ser salvo. Ni la mujer, ni el niño, ni nadie. Es obra de Dios, usando su palabra. Romanos capítulo 10, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos que entender eso como un marco. El término bíblico es, ahí está, en cuanto al milagro, es una intrusión sobrenatural de la ley natural que solo Dios pudo haber hecho, sin ninguna otra explicación. En Juan capítulo 2, versículo 11, por el tiempo no vamos allá, Jesús hizo milagros, pero ¿con qué fin? Para manifestar su gloria, para manifestar a los judíos que Él es Dios. A ver si lo tengo ahí, eso. Sí, muy importante eso. Anótalo para leerlo después. En esas porciones, al hacer un milagro, y la palabra milagro significa, es en griego dunamis. Simplemente significa poder, habilidad. Milagros es la traducción de dunamis, que significa poder, habilidad o energía.
Cuando leemos aquí en capítulo 12 y el versículo 10, a otro el hacer milagros, la mejor interpretación es a otro el de tener poder. Poder para vencer las luchas que tenemos con la carne. Y eso es lo que tenemos aquí. Ahí está. Todos nosotros hemos recibido poder en Cristo Jesús. Poder para vencer las luchas que tenemos con la carne, el mundo y el enemigo. En todas esas porciones, y hay muchas y no tengo el tiempo, pero es un estudio lindo de dónde se encuentra la palabra milagros en español. En griego es dunamis, significa poder, y siempre se relaciona con Satanás. Y la idea de poder vencer. Y eso es un milagro. Si tú y yo podemos vencer nuestras debilidades. Un milagro en el sentido de que Dios nos ha dado el poder para poder vencer. Y es un estudio aparte que me llevaría otra media hora, pero no tenemos ese tiempo. Pero recuerda eso. Hay cosas que han pasado que ya no existen hoy en día porque tenemos la palabra de Dios. Y vamos a ver más de eso desde el versículo 14 al 31 en el próximo domingo, pero para terminar aquí esta mañana, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nota ahí el enfoque de un solo cuerpo, un solo espíritu, unidad. Pablo está resaltando en medio de una iglesia de divisiones, una iglesia de confusión, muchas confusiones, desorden. Él está resaltando que debe haber unidad. Y en esa unidad hay un solo cuerpo. Cada uno que ha recibido a Cristo como Salvador pertenece a ese cuerpo. Diferentes miembros que vamos a estar viendo más adelante, versículo 14, para el otro domingo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, son muchos. Pero no tenemos el tiempo en esta mañana. Y es un estudio sumamente importante. Y es lo que está causando divisiones en las iglesias en el día de hoy. La ignorancia reina en el pueblo evangélico. Y es triste. Es triste de parte nuestra. Satanás está contentísimo. Padre Santo, hemos tocado muy por encima algo muy importante en cuanto a la unidad. Y todos hemos sido bautizados en el cuerpo por el Espíritu Santo. Los que han recibido a Cristo como su Salvador. Y si se encuentra aquí una persona sin Cristo, nuestra súplica es por su salvación. Porque la salvación viene de ti, Padre Santo. Obres en la vida de ellos. Pero como tus hijos, ayúdenos, Padre Santo, no ser ignorantes de esas cosas. Y usar lo que hemos recibido para tu honra y gloria. Y ahí está la inquietud en la mente de algunos. ¿Pero qué es lo que he recibido? Queremos ayudar también en cuanto a eso, en lo demás del capítulo. Guíenos y ayúdenos a entender que debe haber sobre todo unidad.
Porque hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Y ese es el espíritu que mora en nosotros, los que han recibido a Cristo como su Salvador. Ahora despídenos con tu bien y ayúdanos, Padre Santo, a meditar en estas cosas durante el día de hoy y durante la semana para ir aplicando las verdades en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor bendiga ricamente. Estamos despedidos.